¿Qué es el diezmo? ¿En qué consiste? ¿Debe ser exigido hoy? Hola, yo soy Wanner Vargas Pérez y hoy en Compendio Bíblico un análisis a profundidad sobre todo lo que tiene que ver con el diezmo. Siéntate, acomódate, toma tu Biblia y empecemos. Dios te bendiga, amigo, hermano, hermana que nos ve y nos escucha a través de las redes sociales, tanto de YouTube como de Facebook. Como siempre, un servidor, Wanner Vargas Pérez, con un tema muy interesante, el diezmo. Y es que el diezmo ha traído muchas situaciones a través del paso de los tiempos. Y hoy vamos a analizar tanto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la era apostólica y hasta vamos a llegar a la Reforma Protestante de Martín Lutero para saber a profundidad qué ha pasado con el diezmo, si debe ser exigido, en qué consiste, qué es realmente el diezmo. En la Biblia tenemos muchísimas citas en este análisis que vamos a tratar hoy sobre el tema del diezmo. Hay muchísimas citas, pero vamos a tratar de apegarnos a las que son más concretas y a las que detallan mejor el tema. Y así rápidamente sé que todo el que está viendo este video en este momento, me imagino que tiene una idea bastante amplia de qué es el diezmo, en qué consiste, porque es una décima parte, pero ¿de qué? Eso vamos a analizarlo hoy. Saben que estamos tratando la serie escatológica de los últimos tiempos, tanto del rapto de la iglesia, ¿verdad? Los principios de dolores, tenemos también pendiente el tema de la gran tribulación, que era el tema que debía ser tratado hoy, pero a través de las inquietudes de algunos hermanos, ¿verdad? Que nos han escrito, nos han preguntado sobre este tema, porque estamos en un asunto de confinamiento últimamente, en cuarentena por la situación mundial del coronavirus. Y parece que hay pastores que, a pesar de la situación laboral por la que muchos hermanos de la iglesia están pasando, al parecer están en grupos de WhatsApp, algunos quizás con correo electrónico, le están pidiendo a los hermanos que de lo poco que puedan conseguir, igual le diezmen. Entonces algunos llegan a la preocupación de si no lo hago, ¿qué sucede? O sea, me voy al infierno porque no diezme. O porque los pastores, aún en la situación actual que están muchos miembros de la iglesia, algunos sin trabajo, ¿verdad? Muchos, como decimos aquí en España, en Madrid, en paro, otro suspendido de hasta por 70 días de la empresa a la cual prestan un servicio laboral, y otro pues que viven del día a día y están sin trabajo, sin ingresos, pero muchos pastores, a pesar de esta situación, están exigiendo el diezmo. Por eso hicimos una pausa, ¿verdad? En nuestra serie escatológica para tratar hoy el tema del diezmo. Vamos a ver si abarcamos lo más posible y vamos a hacer lo más imparcial que podamos, en el sentido de lo más parcial, en el sentido de que no vamos a inclinarnos a favor de una persona ni a favor de otra. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre el diezmo y si debería o no ser exigido hoy. Bien, el primer caso que bíblicamente nos choca, encontramos, es el caso de Abraham con Melquisedec, ¿verdad? Recordemos que allá en Génesis 14, si lo pueden ir buscando en su Biblia, en Génesis 14 se da el caso de verdad de Abraham, que le entrega los diezmos a Melquisedec. Vamos a ver el capítulo 14 de Génesis. Génesis 14, vamos a leer desde el verso 18. Así que rápidamente, si tiene su Biblia, pues Génesis 14 del 18 al 20. Yo lo voy a leer. Si usted no tiene Biblia, pues puede anotar la cita y ya luego nos alcanza o lo busca después del estudio. Génesis 14 del 18 al 20 dice en el nombre de Jesús: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, esto es Melquisedec a Abraham, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mucho cuando empezamos a tratar el tema del diezmo no podemos ignorar esta cita, porque es el primer caso así medio concreto que tenemos sobre una persona entregando diezmos. Recordemos que para ese entonces Melquisedec era un prototipo de sacerdocio, ¿verdad? Del sacerdocio de Jesucristo. Abraham venía de conquistar derrotando a Kedorlaomer, que era él y un grupo de reyes tuvieron una guerra en el Valle del Rey
y Abraham allí con su gente pues derrotó, tomó posesiones y demás, y de eso le dio la 10ª parte a Melquisedec. Pero algo que tenemos que señalar aquí es un caso particular. Todavía no existía una ley de diezmo. Las leyes, las 613 leyes que se le dio al pueblo de Israel fue en el monte Sinaí, mucho tiempo después de este acontecimiento. O sea que tenemos aquí una persona entregando diezmo, pero un caso particular. Perfecto. Se entiende hasta aquí, ¿verdad? O sea, el hecho de que Abraham lo haya hecho no significa que todos sus descendientes debían hacer lo mismo, porque ya en lo más adelante Melquisedec no iba a estar. El segundo punto que encontramos, lo encontramos en Génesis 28. Tenemos a Jacob, en este caso, dando diezmos u ofreciéndole diezmo al Señor si el Señor lo prosperaba. Para este punto vamos a leer Génesis capítulo 28 desde el verso 18. Vamos a ver si desde el 18 hasta... Bueno, vamos a leerlo del 18 al 22. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, preste atención a esta parte aquí. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vuelvo y les repito, en este caso no existía aún la ley del diezmo, y este caso de Jacob también es un caso particular. Es Jacob haciéndole un pacto, una promesa con Dios, condicionando a Dios de que si Dios me bendijere, me diere, me hiciere volver a casa de mi padre en paz y demás, pues yo prometo que de todo lo que me dé voy a apartar el 10% para el Señor. O sea, es un caso particular de Jacob. Esto tampoco significa que todos los que vengan después de Jacob tenían que seguir lo que Jacob hizo, porque eso fue algo personal y por eso puso una piedra como señal. No tenemos todos que poner piedra como señal hoy día porque es un caso particular. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué era el diezmo? ¿Y de qué se tenía que dar diezmo? Para seguir avanzando en nuestro análisis, vamos al libro de Levítico, el capítulo 27, donde allí se nos dice qué era el diezmo, en qué consistía. Vamos a leer el libro de Levítico, el capítulo 27, los versos 30 hasta el 32. Aquí tenemos una descripción un poco detallada de qué tenía que ser el diezmo. Vamos a ver esta cita y otra más también que nos van a dar un poco más de luz sobre en qué consistía el diezmo. Sé que usted está conmigo, estamos en Levítico 27, vamos a leer del 30 al 32. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Dios. Aquí estamos viendo que el diezmo consistía en apartar una 10ª parte de ganado, ¿verdad? Estamos hablando de ganado, cabeza de animales, específicamente. Aquí habla de vaca, ovejas, todo lo que pase bajo la vara tenía que ser apartado para Dios. ¿Qué más era el diezmo? Vamos a verlo también en la ley del diezmo específicamente, que ya a partir de aquí en Deuteronomio, que recordemos que Deuteronomio es segunda ley, de segundo, de dos. Deuteronomio, el capítulo 14, vamos a ver allí los versos desde el 22 hasta, vamos a ver, Deuteronomio, capítulo 14, por aquí lo tenemos, desde el verso 22. Vamos a ver el 22 y el 23 para no extendernos. Vimos en el verso anterior, en Levítico 27, en los versos 30 y 32, que consistía en animales, ¿verdad? Aquí entra la ley del diezmo. Incluso este capítulo 14 de Deuteronomio, desde el verso 22, se titula como la ley del diezmo. A partir de aquí ya se trataba como una ley. Bien, o sea, porque ya esta parte se escribió después de lo que sucede en el Sinaí, después que Moisés recibe las leyes. Igual lo que vimos en Levítico también. Aquí el 22 dice,
Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Repito, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Todo el producto del grano. Dice el 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. O sea, está aquí conmigo, ¿verdad? Está bastante claro. Se va a diezmar todo el producto del grano que rindiere el campo cada año, no semanal, no mensual, no 2 veces por semana, no siempre que, no. Cada año según esta ley. ¿Pero para qué? Dice, para que comas delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. ¿Qué se iba a diezmar? El diezmo se iba a diezmar grano, vino, aceite, primicias de manadas y de tus ganados, pero con la intención de qué? El verso 23 concluye diciendo, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Esta es la ley del diezmo. En esto consiste el diezmo. En apartar ese 10% de los granos, de aceite, del vino, de las manadas, de los ganados. En eso era que consistía la ley del diezmo. Hasta aquí estamos viendo que no tiene nada que ver con la parte económica, con el efectivo. Si usted sigue leyendo un poco más hacia abajo, en este capítulo 14, se va a dar cuenta que si no podía llevar lo que tenía, o sea, los animales o los granos, porque se podían, si era por ejemplo granos y demás, se podían echar a perder, como decimos, pues usted tenía que venderlo, tomar el dinero y llevarlo al templo. Allí el lugar que Dios escogió, que conocemos bien, el alfolí, que era un almacén, un granero que se usaba para apartar todo allí. Amén. Entonces, en eso consistía el diezmo. Para que se le entregue a los levitas. Los levitas, que eran descendientes específicamente la tribu de Leví, que eran descendientes de Jacob, o sea, Leví era el tercer hijo de los descendientes de Jacob. Y la Biblia nos cuenta que los levitas fueron consagrados a Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo y del templo de Jerusalén. Estos eran los únicos designados para el servicio del tabernáculo, donde ejercían ministerio desde los 25 hasta los 50 años de edad. Después de esa edad, estos podían servir con sus hermanos para ser como la guardia del templo, pero no para el ministerio. Estos levitas eran los que debían recibir el diezmo. Se entregaba una vez al año y cada 3 años pues también tenían que dar una décima parte de esto, pero con la intención, como usted conoce, de que ese diezmo de grano, de vino y todo lo demás tenía que compartirse con las viudas, con los huérfanos, con los necesitados, porque esa era la intención de que haya alimento en la casa de Dios para que todo, incluso el extranjero, el forastero que podía llegar a la tierra, pueda comer del alimento que esté allí. Usted va conmigo, ¿verdad, hermano? De ese alimento que hay en el granero, en el alfolí, en el lugar que Dios escogiere para poner allí el alimento. Entonces, se tenía que darle a esas personas necesitadas, las viudas, forasteros, extranjeros, en siendo personas necesitadas. Y hasta aquí hemos visto que no tiene nada que ver con dinero efectivo, ¿ven? Ahora, hay muchísimas citas más que hablan sobre el diezmo, como le decía. Si la vemos todas, no vamos a extender bastante, pero la parte que quería que usted vea era en qué consistía el diezmo por medio a ley en el Antiguo Testamento. Ahora, por más diezmo que dio el pueblo de Israel, recuerde que tenían que cumplir más leyes, tenían que hacer sacrificios, guardar sábado. Habían muchísimas leyes, bueno, 613 específicamente leyes tenía el pueblo de Israel, que se la dio Dios allí en el Sinaí. Y ellos tenían que guardar todas ellas, pero por más que guardaban la ley, siempre terminaban dándole la espalda a Dios. Por eso llegaron a estar cautivos en Babilonia, llegaron a estar cautivos con los persas, con los asirios, porque siempre el pueblo terminaba dándole la espalda a Dios por más diezmo que daban. Me estoy inclinando a ambos lados para no favorecer a nadie de momento. ¿Qué sucede en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, ¿por qué en la parte de Cristo
no se toca, o en la parte de Jesús, no se habla de que si a Jesús le dieron diezmos y los apóstoles diezmaron. No, ¿por qué no se habla allí de eso? Porque recuerden que como ya existía un templo, los levitas eran los sacerdotes y los fariseos, en este caso saduceos, los encargados del templo, eran quienes seguían recibiendo el diezmo. Por eso Jesús ni los apóstoles en ningún momento del ministerio de Cristo se refieren específicamente a que si Cristo dio o si recibió diezmo, porque el templo estaba y toda la persona que diezmaban tenían que llevar el dinero al templo. Recuerden que en una ocasión un joven se le acerca a Jesús y le pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo y demás? Jesucristo le detalla, y en la respuesta que él le da, hay una respuesta que él le dice a Jesús, que eso usted lo puede ver si va conmigo específicamente al libro de Lucas en el Nuevo Testamento, el capítulo 18, Lucas 18, el verso 12. El joven le contesta a Jesús en cuanto a su respuesta de qué él puede hacer para ser salvo. Dice, ayuno 2 veces por semana y doy diezmos de todo lo que gano. Eso diezmo no se lo daba Jesús. Eso diezmo se lo llevaba al templo, que era el lugar, ¿verdad?, asignado para que se entregue. Por eso Jesucristo nunca recibió diezmo. Ni los apóstoles le dieron diezmo a Jesús, porque el diezmo ya estaba consagrado en la ley, según vimos, que tenía que ser llevado al templo. Entonces, ¿qué le acondiciona Jesús a este hombre? O sea, él da diezmo de todo lo que gana y demás. ¿Qué le dice Jesús? Vende lo que tiene y dárselo a los pobres. Porque la ley de Jesucristo en cuanto al diezmo no era si tú lo dabas o no lo dabas en ese tiempo. Amén. Era que tú te desprendas de todo lo que tú eres o tienes para servir a los demás y así agradar a Dios. Porque acuérdense que la ley, el diezmo fue puesto por ley para que el pueblo aprenda a temerle a Dios. Amén. Esto también lo vemos en el mismo 23:23 de Mateo. Si se va conmigo a la Biblia, capítulo 23, verso 23 del libro de Mateo, en una respuesta que Jesús le da a los fariseos y a los escribas, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pero los fariseos y los escribas eran tan leístas, por así, tan legalistas, por decirlo así, que ellos diezmaban hasta de lo más mínimo. Pero para Jesús habían olvidado lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Le dice, esto era necesario hacer, o sea, la justicia, la misericordia y la fe, cumplir con estas cosas, era necesario hacerla, claro, sin dejar de hacer aquello. ¿El qué? Dar su diezmo de todas esas cosas, porque lo tenían por ley. Ellos no podían apartarse de hacer estas cosas, de poner la misericordia, de hacer justicia y mantener una fe. No podían dejar de hacerlo, claro, sin dejar de diezmar, porque dentro de su ley estaba que estrictamente tenían que hacerlo. Amén. Hasta aquí vamos claramente, ¿verdad? Porque muchos hermanos agarran esta cita. No, porque Jesucristo dice que los fariseos y escribas y saduceos tenían que diezmar. Sí, claro que tenían que diezmar. Estaba en su ley. Ellos eran muy estrictos en su ley. Eran muy legalistas. Pero Cristo no se basa en ello. Jesucristo no habla ni siquiera de si él diezmó o no. Que lo haya hecho, pues la Biblia no lo detalla. Yo tampoco soy quien para decir que no lo hizo. Los apóstoles tampoco detallan. Pero si en un momento lo hicieron, lo hacían al templo, porque la ley entendía que era allí que tenía que darse. ¿Qué pasa con los apóstoles en el Nuevo Testamento? Pues lo mismo. Los apóstoles no estaban atados a las leyes judías en el sentido de que estrictamente tenían que cumplirla, porque ellos ya vivían por medio a Cristo, por fe en Cristo, y entendían que todo se hacía ya por medio a la gracia, no a la ley. Por eso los apóstoles predicaban y hablaban era de la gracia, de que somos salvos por gracia, no por ley. Porque cuando vamos a la ley, pues tenemos que atarnos a todo lo que la ley contribuía y pedía en ese tiempo. Por eso los apóstoles no se centran en diezmo. Ellos vivían que todo lo que tenían era para Dios, todo, no el 10%. Por eso, si vendían una heredad, traían todo el dinero. El problema de Ananías y Zafira por eso, porque sustraen una parte del dinero y le mienten a los apóstoles. Y bueno, Pedro le dice, ustedes no le han mentido a hombres, le han mentido a Dios. Y por eso mueren. Pero lo que es que todo lo que ellos tenían era para todos. Ellos no sacaban un 10, ni un 5, ni un 20, no. Porque los apóstoles todo lo que tenían era para Dios. Para seguir avanzando, esto lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 9,
el 7 y verso 8. Segunda de Corintios, capítulo 9, versos 7 y 8. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9, 7 específicamente hemos leído. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, Pablo está diciendo aquí, cada uno dé como proponga en su corazón, porque Dios ama, o sea, Dios ama al dador alegre, pero dé cada uno como proponga en su corazón. Había que dar, había que ofrendar a los ministerios y demás, y eso lo vamos a ver ya en la parte final. Pero ¿por qué, hermanos? Efesios también, me parece que Efesios 2.15 habla, bueno, de la ley. Efesios 2.15 ya habla de que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hay un verso, me parece que hebreo, que es el que trato de buscar, Hebreo 7, a ver si es hebreo, que habla no, hebreo habla ya, bueno, en 1 Corintios 16, 1 y 2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Esta era la manera de obrar en el ministerio de los apóstoles. O sea, no había diezmos, porque los diezmos, como le indicaba, iba al templo. La manera de que el ministerio de los apóstoles salga camino económicamente era que los hermanos tenían que apartar de lo que conseguía, y según lo que conseguían, una parte para que no se hagan estas colectas así cuando el apóstol llegara, que de repente todo el mundo apartar y a dar, no. Él decía, bueno, vayan apartando, según vayan consiguiendo, vayan apartando algo para que cuando yo me presente, o cualquiera de los demás, ¿verdad?, apóstoles, pues haya ya algo de sustento para el ministerio, para los hermanos. Amén. Entonces los apóstoles no administraban diezmos, porque los diezmos iban al templo. Que esta pregunta me la han hecho varias personas, de por qué los apóstoles no pedían el diezmo. Es que ellos no lo podían pedir porque ellos no trabajaban en el templo. El diezmo igual iba al templo, que era la ordenanza que tenían los judaizantes en ese tiempo. Y acuérdense que los seguidores de Cristo, los apóstoles, los cristianos, pues no estaban atados a la ley de los judíos, a judaizar en pocas palabras. Entonces por eso no vemos específicamente diezmo en esta parte de la vida del ministerio tanto de Jesucristo como de los apóstoles. Algo que quiero ver ya para ir finalizando es, creo que está aquí. Después que se destruye el templo en el año 70 de Nerón, ¿verdad? Que Nerón destruye el templo de los judíos. No había ya alfolí, no había lugar donde apartar el 10% del ganado, de la siembra y demás. Y como ya la parte que se seguía moviendo era el movimiento apostólico, los seguidores de Jesús, que no pedían diezmos, pues pasa mucho tiempo. Pasa todavía el concilio de Nicea, muchísimos años. Por el 1517 aproximadamente, ya para entrar en la parte final, se empieza a implantar otra vez, a través de la parte ya católica de instituciones eclesiásticas. En el año 585 también se mandó, hubieron unos movimientos que empezaron otra vez a retomar el pago de los diezmos, pero no como una manera obligatoria. En el concilio de Trenton también se habló de eso. Es que es mucho material, pero para resumir, como le digo, a partir del 585 aproximadamente se vuelve a tocar la parte del diezmo para las iglesias, para los líderes eclesiásticos. Y a consecuencia de la reforma protestante, la iglesia católica sufrió pérdidas enormes en los diezmos que hasta ese entonces habían recaudado y que ahora eran aplicados a objetivos evangélicos. Pues el punto de que el requerimiento de los diezmos es reprensible se afirmó escasamente.
Solo los anabaptistas en Suiza y mantuvieron que los cristianos no tenían intereses ni diezmo. Incluso los turbulentos campesinos alemanes en su 12 artículo del 1525 no negaron la obligación del diezmo. Lutero generalmente aprobó el pago de diezmo y en vista de su conveniencia práctica lo estimó como la forma más conveniente de impuestos. ¿Están escuchando, verdad? Lutero, que vio como una forma fiable el recaudar a través del diezmo, lo estimó conveniente y lo puso como una forma de pagar impuestos. En opinión de Lutero, los diezmos habían de ser pagados al soberano temporal porque en ese momento era secundado. Las iglesias evangélicas luteranas, tanto de Ducado de Prusia y en Sajonia, los inspectores eclesiásticos de aquel tiempo también colaboraron con las necesidades medidas para el pago de diezmo. Hubieron muchas maneras ya de empezar a cobrar. El curso del tiempo aumentó la insatisfacción hacia los diezmos, parcialmente por razones económicas e indemnizaciones. Por ejemplo, el artículo 5 de los decretos de la Asamblea Nacional de 4 de agosto a 3 de noviembre del 1789 hablaba de eso. En otros países se rechazaron con indemnización compensatoria y solo quedaron abolidos ciertas clases particulares de diezmos, pero ya estaba incluido después de la Reforma Protestante. Ya a partir de ahí vuelve otra vez y se trata el tema del diezmo. En muchas iglesias evangélicas no estatales, el sistema de diezmo voluntario por parte de sus miembros es el medio al que recurren para el sostenimiento de quienes están dedicados plenamente al servicio de Dios. Y con esto termino. La parte del diezmo hoy día sustenta muchos ministerios. La parte de diezmo hoy día es una fortaleza económica para muchas iglesias. Pero hay una parte también que es muy importante que tengamos hoy en cuenta, pastores, ministros. El hecho de que un hermano tenga un sueldo bajo y no pueda diezmar no es una manera de mandar a una persona al infierno o condenarle al infierno porque no diezme o porque no pueda, porque es algo que es personal. Si una persona decide diezmar porque entiende que Dios lo bendice, que lo haga. Pero si tampoco lo quiere hacer, tampoco lo juzgue por eso. Tampoco le conviene a ustedes, amados pastores, sobre todo, estar exigiendo el diezmo desde un púlpito y diciéndole a los hermanos que si no pagan diezmo van al infierno, por lo que dice la Biblia en Malaquía 3 del 8 al 10, que vosotros la nación toda, porque ustedes más que nadie saben que allí se le habla al pueblo de Israel y ya hemos visto de qué consistía el diezmo. Cuando la Biblia habla en Malaquía 3, en Malaquía capítulo 3, el verso 8, porque vosotros la nación toda me habéis robado, es un mandato a la nación de Israel, no le está hablando al pueblo cristiano porque no existía todavía, Jesucristo no había llegado en ese tiempo. Y hemos visto cuál era el movimiento del diezmo en el tiempo de Jesús, que seguía al templo, no a Jesús y a los apóstoles. Entonces hoy día, pastores y hermanos que nos ven y nos escuchan, no lo exijan condicionando a que si la persona no diezma se va al infierno, porque no. La Biblia, ustedes saben que lo que la Biblia pide para una persona ser salva es creer en Jesús, no es diezmar. El requisito para ser salvo es creer y profesar fe en Jesucristo. Eso es lo que la Biblia pide para ser salvo. Amén. Entonces, si una persona diezma, pues acéptelo. Porque yo sé que o creo que porque un pastor pida diezmo, no se pierde, pero tampoco el que no lo pida, tampoco se va a perder. Y un miembro, porque diezme, no se va a perder. Y porque deje de diezmar, tampoco se va a perder. Entonces vamos a ser más flexibles, sobre todo en este tiempo. Hay poca economía circulando, hay pocos hermanos incluso laborando. Lo poco que los hermanos puedan conseguir, no trate de acapararlo para usted. Incluso usted, de lo que tenga en el arca de la ofrenda, porque ya no hay alfolí, pero del arca de la ofrenda, de lo que el hermano pueda dar, usted ayude a los hermanos hoy día. Amén. Vamos a dejar de exigir tanto el diezmo como ley, porque no estamos atados a la ley de Moisés. Estamos bajo la gracia y la ley de Jesucristo. Y en esa no entra el requerimiento del diezmo. Si alguno lo quiere dar, es algo opcional. Que lo dé. Si lo dan, recíbalo, amado pastor. Si no lo dan, pues no lo pida, no lo exija. Amén. Y con esto sé que vamos a ser bendecidos. Como siempre, pasa este mensaje para que los demás hermanos de otra congregación, amigos y familiares también sean bendecidos. Compártalo en las redes sociales. Amén. Porque este es un tema muy importante que siempre debemos de hablarlo, siempre tenemos que tratarlo. Sobre todo esto en estos tiempos en donde tantas personas, sobre todo pastores, siguen pidiendo diezmo. Bendiga, sea de bendición. Compendio Bíblico, Wanner Vargas.